Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Maestros de Audición y Lenguaje. Volumen 1. Tema 4. El centro ordinario y la respuesta a las necesidades especiales de los alumnos. El proyecto educativo y el proyecto curricular en relación con estos alumnos. Las adaptaciones curriculares. 1. Introducción. La extensión y universalización de la educación ha supuesto un avance sustancial hacia la efectiva igualdad de oportunidades. Con la actual normativa se insiste aún más en los principios de igualdad e inclusión. Para conseguir estas metas, cada vez se comprende mejor la necesidad que tiene el sistema educativo de procurar una configuración flexible que se adapte a las diferencias individuales de aptitudes, de necesidades, intereses y ritmos de maduración de las personas. En relación al currículo, la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, garantiza una estructura del currículo al servicio de una educación inclusiva y acorde con la adquisición de competencias, que valora además la diversidad. Esto implica que el currículo irá orientado a facilitar el desarrollo educativo de los alumnos y alumnas, garantizando su formación integral, contribuyendo al pleno desarrollo de su personalidad y preparándoles para el ejercicio de una ciudadanía activa y democrática en la sociedad actual. Por otro lado, los centros deberán establecer medidas de flexibilización en la organización de las áreas, los espacios y los tiempos y promuevan alternativas metodológicas, a fin de personalizar y mejorar la capacidad de aprendizaje y los resultados de todo el alumnado. Es decir, se adoptarán medidas curriculares y organizativas inclusivas para asegurar que el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo pueda alcanzar los objetivos y las competencias de la etapa. Estas medidas podrán ser generales o específicas. Una de las medidas específicas que se podrán poner en funcionamiento son las adaptaciones curriculares. Para dar respuesta a las necesidades educativas especiales de los alumnos y alumnas, algunas de estas adaptaciones podrán apartarse significativamente de los criterios de evaluación y los contenidos del currículo, buscando permitirle el máximo desarrollo posible de las competencias clave. 2. El centro ordinario y la respuesta a las necesidades especiales de los alumnos. La inclusión educativa debe ser considerada como una búsqueda interminable de formas más adecuadas de responder a la diversidad. Se trata de aprender a convivir con la diferencia y aprender a aprender de la diferencia. De este modo, la diversidad es un factor más positivo y un estímulo para el aprendizaje. Ainscow 2003. Parte esencial e irrenunciable de la tarea básica del sistema educativo. Asegurar que todos los alumnos y alumnas adquieran los saberes y capacidades necesarios para poder desarrollarse adecuadamente como personas e insertarse y participar de forma activa, creativa y crítica en nuestra sociedad. Honrubia 2004. Así, la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, considera entre los principios y fines de la educación, incluye el cumplimiento efectivo de los derechos de la infancia según lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, la inclusión educativa y la aplicación de los principios del diseño universal de aprendizaje, es decir, la necesidad de proporcionar al alumnado múltiples medios de representación, de acción y expresión y de formas de implicación en la información que se le presenta. En su artículo 4, establece que en la enseñanza básica se garantice una educación común para todo el alumnado, se adoptará la educación inclusiva como principio fundamental, con el fin de atender a la diversidad de las necesidades de todo el alumnado,
tanto del que tiene especiales dificultades de aprendizaje como del que tiene mayor capacidad y motivación para aprender. Cuando tal diversidad lo requiera, se adoptarán las medidas organizativas, metodológicas y curriculares pertinentes, según lo dispuesto en la presente ley, conforme a los principios del diseño universal de aprendizaje, garantizando en todo caso los derechos de la infancia y facilitando el acceso a los apoyos que el alumnado requiera. 3. El proyecto educativo y el proyecto curricular en relación con estos alumnos. Se determina en el artículo 121 de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, que el proyecto educativo del centro recogerá los valores, los fines y las prioridades de actuación. Asimismo, incorporará la concreción de los currículos establecidos que corresponde fijar y aprobar al claustro. Impulsará y desarrollará los principios, objetivos y metodología propios de un aprendizaje y ciudadanía activos, así como el tratamiento transversal en las áreas, materias o módulos de la educación en valores y contenidos específicos. Y, en relación a la atención a la diversidad del alumnado concreta que, dicho proyecto estará enmarcado en unas líneas estratégicas y tendrá en cuenta las características del entorno social, económico y cultural del centro, así como las relaciones con agentes educativos, sociales y culturales del entorno. El proyecto recogerá, al menos, medidas relativas a la acción tutorial, los planes de convivencia y de lectura, y deberá respetar los principios de no discriminación y de inclusión educativa como valores fundamentales, así como los principios y objetivos recogidos en esta ley y en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación, especificando medidas académicas que se adoptarán para favorecer y formar en la igualdad particularmente de varones y mujeres. Antúnez, 1992, considera que el proyecto educativo es un instrumento para la gestión que, siendo coherente con el contexto escolar, enumera y define los rasgos de identidad del centro, formula los objetivos que pretende y expresa la estructura organizativa de la institución. La existencia en los centros educativos del proyecto educativo es consecuencia de la necesidad de planificar la educación, que es de naturaleza intencional. Facilitar que las intenciones se puedan materializar. La concreción de la autonomía de los centros educativos, como consecuencia del carácter democrático y participativo de nuestro modelo educativo. El proyecto educativo es el eje vertebrador y la referencia básica de la vida del centro. El principio de autonomía pedagógica de los centros se concreta, por tanto, en el proyecto educativo que cada comunidad educativa debe elaborar para dar respuesta a sus intenciones educativas, de acuerdo con sus características y necesidades educativas específicas. Entre los requisitos que han de cumplir los diseños de los proyectos educativos encontramos: tener carácter integral, de manera que contemple aspectos formativos, curriculares, de convivencia, organización, gobierno, etc. Tener carácter prospectivo, a partir del análisis de la realidad del centro y su comunidad educativa. Ser coherente, en el sentido de conseguir una interrelación adecuada de los objetivos con los modelos educativos, organizativos y de gestión. Ser útil, en el doble sentido de responder a las necesidades e intereses del centro de manera global, y de ser aplicable a esa realidad de manera práctica. Atender a la diversidad de situaciones personales y sociales que pueda presentar el conjunto de la comunidad educativa. Ser flexible, es decir, susceptible de modificaciones en función de la reflexión y el análisis sobre su práctica. 3,1. El proyecto educativo en el marco del diseño universal del aprendizaje. Desde el diseño universal del aprendizaje, se plantea que en la mayoría de los casos las capacidades y discapacidades de los alumnos no se encuentran en el origen del fracaso escolar, sino que éste se produce porque las propuestas didácticas no son lo suficientemente inclusivas como para permitir el aprendizaje de todos los alumnos, atendiendo a sus diversas capacidades individuales. Así, tal como afirman los fundadores del CAST. Sánchez Serrano, 2016.
Ya señalaron Rose y Meyer en 2002 que las barreras para el aprendizaje no son, de hecho, inherentes a las capacidades de los estudiantes, sino que surgen de su interacción con métodos y materiales educativos inflexibles. Un currículo rígido condena a la exclusión a una población muy numerosa, no solo a la que presenta necesidades educativas especiales. Casanova, 2011. Luna y Espinosa, 2011 afirman que el diseño universal del aprendizaje es uno de los enfoques más prometedores para asegurar que todos los alumnos puedan acceder a los contenidos y objetivos del currículo ordinario, porque favorece la eliminación de barreras físicas, sensoriales, afectivas y cognitivas para el acceso a aprendizaje y la participación de los alumnos. Esta nueva concepción de la accesibilidad es entendida como una condición imprescindible para garantizar la igualdad de oportunidades en el aula. En este sentido, el Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación primaria, que entre sus principios generales formula que la acción educativa en esta etapa procurará la integración de las distintas experiencias y aprendizajes del alumnado desde una perspectiva global y se adaptará a sus ritmos de trabajo y las medidas organizativas, metodológicas y curriculares que se adopten a tal fin, se regirán por los principios del diseño universal para el aprendizaje. Y concretamente relacionado con el currículo, en relación a la autonomía de los centros, en su artículo 21, señala que corresponde a las administraciones educativas contribuir al desarrollo del currículo favoreciendo la elaboración de modelos abiertos de programación docente y de materiales didácticos que atiendan a las distintas necesidades de los alumnos y alumnas y del profesorado, bajo los principios del diseño universal para el aprendizaje. Tomado como guía el libro Universal Design for Learning. Theory and Practice, Meyer, Rose y Gordo, 2014. El Center for Applied Special Technology, CAST, publicó unas orientaciones para facilitar a los docentes el diseño de propuestas curriculares inclusivas desde la perspectiva del DUA. Se concretan orientaciones para cada uno de los principales componentes del currículo: los objetivos, la evaluación, la metodología y los materiales. 3,2. Elementos del diseño curricular. Según Hall, Meyer y Rose, 2012, desde la perspectiva del DUA, los objetivos deberían cumplir una serie de condiciones. Determinar cuál de las tres redes de aprendizaje, afectivas, de reconocimiento y estratégicas, es central para la consecución de las metas. Separar la meta de los medios necesarios para alcanzarla. Plantear un desafío para todos los estudiantes. Involucrar activamente al alumnado en la consecución de la meta. En relación a la evaluación, para que sean inclusivas y desde el enfoque DUA deben cumplir los siguientes requisitos. Ser continuas y centrarse en el progreso del estudiante. Medir tanto los resultados como los procesos. Ser flexibles. Evaluar lo que realmente pretenden evaluar. Involucrar activamente a los estudiantes e informarles de su aprendizaje. La metodología es el componente curricular por excelencia con el que el docente puede personalizar la enseñanza y atender la diversidad del aula, de tal forma que todos los alumnos puedan acceder al aprendizaje y alcanzar los objetivos propuestos. Sánchez Serrano, 2016. Las metodologías inclusivas se caracterizan por ajustarse continuamente para responder a las necesidades de los estudiantes. Estimular la creación de entornos de colaboración que incluyan a todo el alumnado. Afectivas. Reconocimiento. Estratégicas. Brindar opciones para elegir contenido y herramientas. Ofrecer niveles ajustables de reto. Dar opciones para elegir recompensas. Proporcionar opciones de selección de contextos de aprendizaje. Proporcionar múltiples ejemplos. Destacar las características principales. Ofrecer múltiples medios y formatos. Apoyar el conocimiento previo. Proporcionar modelos flexibles de ejecución de habilidades. Brindar oportunidades para practicar con apoyos. Dar feedback relevante del proceso. Ofrecer oportunidades flexibles para demostrar habilidades.
Estrategias didácticas según la red cerebral implicada. Alba Pastor C. Cord. 2016. Diseño universal para el aprendizaje, educación para todos y prácticas de enseñanza inclusiva. Madrid. Morata. Siguiendo a Meyer, Rose y Gordon, los materiales que son útiles para apoyar al alumnado en su aprendizaje y que permiten adaptarse mejor a las necesidades y capacidades personales de cada uno, apoyan los procesos de aprendizaje relacionados con cada una de las tres redes cerebrales. Por ejemplo, para apoyar la motivación y el compromiso, materiales que permiten la elección de contenidos incluyen diferentes niveles de reto o andamiaje y proporcionan múltiples opciones para generar y mantener el interés. Para apoyar el acceso a la información y su comprensión, materiales que incluyan apoyos como glosarios, traductores, hipervínculos a la información relacionada, u orientaciones para guiar el proceso de aprendizaje. Para apoyar la expresión de los aprendizajes, materiales que cuentan con herramientas para analizar, organizar y sintetizar información o que permiten demostrar lo aprendido de múltiples formas: escritura, audio, vídeo, dibujos, etc. 3,3. Implicaciones del proyecto educativo respecto a los alumnos con necesidades educativas especiales. El artículo 16 del Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación primaria, desarrolla la regulación de la atención a las diferencias individuales. En su punto 2, se determina que los centros adoptarán las medidas necesarias para responder a las necesidades educativas concretas de sus alumnos y alumnas, teniendo en cuenta sus diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. Con objeto de reforzar la inclusión y asegurar el derecho a una educación de calidad, en esta etapa se pondrá especial énfasis en la atención individualizada a los alumnos y alumnas, en la detección precoz de sus necesidades específicas y en el establecimiento de mecanismos de apoyo y refuerzo para evitar la permanencia en un mismo curso, particularmente en entornos socialmente desfavorecidos. En relación a sus proyectos educativos, los centros podrán establecer en ellos medidas de flexibilización en la organización de las áreas, las enseñanzas, los espacios y los tiempos, y promover alternativas metodológicas, a fin de personalizar y mejorar la capacidad de aprendizaje y los resultados de todo el alumnado. Todas estas medidas formarán parte del proyecto educativo de los centros y estarán orientadas a permitir que todo el alumnado alcance el nivel de desempeño esperado al término de la educación primaria, de acuerdo con el perfil de salida y la consecución de los objetivos de la educación primaria. Los mecanismos de apoyo y refuerzo que deberán ponerse en práctica tan pronto como se detecten dificultades de aprendizaje serán tanto organizativos como curriculares y metodológicos. Entre ellos podrán considerarse el apoyo en el grupo ordinario, los agrupamientos flexibles o las adaptaciones del currículo. Por último, en los proyectos educativos se adoptarán medidas curriculares y organizativas inclusivas para asegurar que el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo pueda alcanzar los objetivos y las competencias de la etapa. En particular, se favorecerá la flexibilización y el empleo de alternativas metodológicas en la enseñanza y la evaluación de la lengua extranjera, especialmente con aquel alumnado que presente dificultades en su comprensión y expresión. Para el alumnado con necesidades educativas especiales, se establecerán los procedimientos para realizar adaptaciones que se aparten significativamente de los criterios de evaluación y los contenidos del currículo, buscando permitirle el máximo desarrollo posible de las competencias clave. 3,4. Organización de la respuesta educativa. La respuesta educativa para atender a la diversidad comprende todas aquellas actuaciones que, en el marco de la escuela inclusiva, tienen en cuenta que cada uno de los alumnos y alumnas es susceptible de tener necesidades educativas, específicas o no, especiales o no, y en consonancia con ellas, requieren unas medidas y recursos que les hagan posible acceder y permanecer en el sistema educativo en igualdad de oportunidades, favoreciendo el máximo desarrollo posible sus capacidades personales.
Esta respuesta para atender a la diversidad del alumnado se compone de medidas generales y medidas específicas, recursos generales y recursos específicos. La combinación de dichas medidas y recursos dará lugar a distintos tipos de atención educativa, distinguiéndose entre atención educativa ordinaria y atención educativa diferente a la ordinaria. A. Atención educativa ordinaria. Se considera atención educativa ordinaria la aplicación de medidas generales de atención a la diversidad, a través de recursos personales y materiales generales, destinadas a todo el alumnado. Consideramos medidas generales de atención a la diversidad, las diferentes actuaciones de carácter ordinario que, definidas por el centro en su proyecto educativo, se orientan a la promoción del aprendizaje y del éxito escolar de todo el alumnado. Algunos ejemplos de medidas generales de atención a la diversidad son: aplicación de programas de carácter preventivo, la detección temprana y la intervención inmediata con el alumnado que presente dificultades de su desarrollo y aprendizaje, la definición de criterios para la organización flexible de los espacios y tiempos, así como de los recursos personales y materiales para dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado. La adecuación de las situaciones de aprendizaje a las necesidades del alumnado. Aplicación de metodologías basadas en el trabajo cooperativo, aprendizaje entre iguales y otras que promuevan el principio de inclusión. La realización de acciones personalizadas de seguimiento y acción tutorial, así como aquellas de ámbito grupal que favorezcan la participación del alumnado. Actividades de refuerzo educativo, con objeto de mejorar las competencias del alumnado. Actividades de profundización de contenidos. Agrupamientos flexibles y desdoblamientos de grupo. Programas de enriquecimiento curricular. Programas de refuerzo. El proyecto educativo del centro define de forma transversal todas las medidas y recursos de atención a la diversidad necesarios para alcanzar el éxito y excelencia de todo el alumnado. De forma más concreta e integrante del proyecto educativo, el plan de atención a la diversidad contempla el conjunto de actuaciones y la organización de las medidas de atención a la diversidad, generales y específicas, y los recursos, generales y específicos, que un centro diseña y pone en práctica para dar a su alumnado la respuesta educativa más ajustada a sus necesidades. B. Atención educativa diferente a la ordinaria. Se considera atención educativa diferente a la ordinaria la aplicación de medidas específicas, de carácter educativo y/o de carácter asistencial, que pueden o no implicar recursos específicos, personales y/o materiales, destinadas al alumnado que presenta NEE, dificultades de aprendizaje, altas capacidades intelectuales, así como alumnado que precisa acciones de carácter compensatorio. Las medidas específicas de atención a la diversidad son todas aquellas medidas y actuaciones dirigidas a dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado NEAE, que no haya obtenido una respuesta eficaz a través de las medidas generales. B1. Medidas específicas de carácter educativo. Son las diferentes propuestas de modificaciones o ampliaciones en el acceso y/o en los elementos curriculares, con objeto de responder a las NEAE que presenta un alumno A. Entre estas medidas encontramos las adaptaciones de acceso y las diferentes adaptaciones curriculares, los programas específicos, la flexibilización o permanencias extraordinarias. B2. Recursos personales y materiales específicos de atención a la diversidad. Los centros educativos disponen de recursos personales específicos para la atención educativa adecuada al alumnado con NEAE. Dentro de estos recursos personales específicos destacamos el profesorado especialista en pedagogía terapéutica, PT. El profesorado especialista en audición y lenguaje, AL. El profesorado de apoyo a la compensación educativa. El profesorado especialista en apoyo a ciegos y discapacitados visuales. El profesorado ATAL. También colabora en el desarrollo de programas de apoyo y asistencia del alumnado con NEE, personal no docente como
Profesional técnico de integración social, PTIS. Profesional técnico en interpretación de lengua de signos. Fisioterapeutas. Médicos. Los recursos materiales específicos hacen referencia al conjunto de recursos espaciales, materiales específicos de enseñanza y aprendizaje, y ayudas técnicas y tecnológicas que van a facilitar que los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales puedan desarrollar el currículo ordinario, o en su caso adaptado. Algunos ejemplos son: eliminación de barreras arquitectónicas y adaptación de las características físicas del aula. Mobiliario adaptado. Mobiliario escolar, mesas, sillas, reposapiés, atriles, especial para facilitar la sedestación, mejorar el control postural, la manipulación y el acceso a los materiales del alumnado con discapacidad motora. Ayudas técnicas para el desplazamiento. Recursos para facilitar la marcha o el desplazamiento de personas con limitaciones en la movilidad temporales o permanentes. Ayudas técnicas para el control postural y el posicionamiento. Recursos para obtener y mantener el cuerpo, la cabeza, el tronco y las extremidades en una postura correcta que le facilite la realización de las tareas escolares y la interacción con sus compañeros. Ayudas técnicas para el aseo o el uso de WC. Recursos que ayudan a proporcionar al alumnado la comunidad de intimidad necesaria en el uso del aseo. Ayudas técnicas para la comunicación. Recursos para alumnado con grandes dificultades en la comunicación, que incluyen el uso de técnicas aumentativas o alternativas de comunicación. Ayudas técnicas para la comunicación auditiva. Equipos que se utilizan con personas con discapacidad auditiva cuyo sistema de comunicación es el lenguaje oral. Ayudas ópticas, no ópticas o electrónicas. Instrumentos auxiliares que tienen como finalidad la optimización de la funcionalidad visual de las personas con restos visuales. Ayudas tiflotécnicas. Técnicas y recursos encaminados a procurar a las personas con ceguera o deficiencia visual los medios oportunos para la correcta utilización de la tecnología. Ayudas técnicas TIC. Ordenadores de sobremesa, portátiles y tablets. Periféricos y accesorios para facilitar el uso del ordenador y ayudar al alumnado con discapacidad a utilizar procesadores de texto. Aplicaciones de software como sistema de acceso al ordenador con la voz o con la mirada, pantallas táctiles, etc. Tecnología de asistencia para personas ciegas y con baja visión. 4. Las adaptaciones curriculares. Se entiende por adaptaciones curriculares los ajustes o modificaciones que se realizan en los diferentes elementos de la oferta educativa común para dar respuesta a las diferentes necesidades de aprendizaje de los alumnos. Las adaptaciones curriculares AC, consideradas en sentido amplio, abarcan los distintos niveles de concreción del currículo. Así, una medida de atención a la diversidad de carácter general también puede considerarse una adaptación del currículo. No obstante, nos centraremos en el concepto de adaptación curricular de una forma más concreta e individualizada. Las adaptaciones curriculares deberán tender a lograr la mayor participación posible de los alumnos con dificultades en el currículo. Conseguir, en lo posible, que los alumnos con dificultades alcancen los objetivos de cada etapa educativa, a través de un currículo adecuado a sus características y necesidades específicas. Sistema de comunicación pictográfico. ASTERICS Grid Communicator. ARASAAC. 4,1. Principios de las adaptaciones curriculares. La ACE es un proceso de toma de decisiones sobre la modificación o adaptación de uno o varios de los elementos curriculares, con el objeto de dar respuesta a las necesidades educativas del alumno para el que se realiza. Este proceso debe atenerse a los siguientes principios. A. Principio de normalización. El referente último de toda ACE es el currículo ordinario, para de esta forma poder alcanzar el nivel de competencia establecido con carácter general. B. Principio de contextualización. La ACE necesita de un conocimiento lo más amplio posible del centro educativo, de su entorno, del grupo de alumnos y de cada alumno concreto. C.
Principio de significatividad. Cuando se habla de ACE se hace referencia a la adaptación de elementos de acceso, menos significativos, y/o de elementos básicos del currículo, más significativos. Se procederá de tal modo que primero se adapten los elementos de acceso y en menor medida los elementos básicos. D. Principio de realidad. El éxito de la AC estriba en que esté formulada del modo más realista posible, evitando caer en un idealismo poco productivo. E. Principio de participación e implicación. La AC es competencia directa del equipo docente, en el que están incluidos el maestro A tutor A, maestro A especialista en pedagogía terapéutica, maestro A especialista en audición y lenguaje, los profesionales del servicio o equipo de orientación educativa y otros profesionales que pudieran intervenir con el alumno A en el contexto educativo. 4,2. Características de las adaptaciones curriculares. A son relativas y cambiantes. De la misma manera que las dificultades de aprendizaje no pueden establecerse con carácter definitivo, ni de forma determinante, los ajustes que requieren estarán estrechamente relacionados con el tipo de respuesta que se necesita. B. Forman un continuum. Las adaptaciones curriculares necesarias para compensar las dificultades de aprendizaje constituyen un continuum que va desde ajustes poco significativos del planteamiento educativo común a modificaciones más significativas, y desde ajustes temporales a modificaciones más permanentes. 4,3. Tipos de adaptaciones curriculares. Cuanto más modifiquemos los elementos básicos del currículo, mayor grado de significación tendrá nuestra adaptación. Por el contrario, una adaptación que modifique elementos de acceso al currículo tendrá un bajo grado de significación. Atendiendo al grado de significación podemos clasificar las adaptaciones curriculares en dos grandes grupos: adaptaciones en los elementos de acceso al currículo y adaptaciones en los elementos básicos del currículo. A. Adaptaciones de acceso al currículo. Se proponen en aquellos casos en los que las necesidades educativas especiales derivadas de limitaciones funcionales requieren elementos para el acceso a la información, comunicación y a la participación, precisando la incorporación de recursos específicos, la modificación y habilitación de elementos físicos y/o la participación del personal no docente. 1. Recursos personales específicos. Son el conjunto de recursos personales responsables de la atención a la diversidad en los centros educativos, y entre cuyas funciones se encuentra la atención al alumnado con necesidades educativas especiales. Podemos dividir los recursos personales específicos en dos grandes grupos: por un lado el personal docente, encargado de la parte educativa, y personal no docente encargado de la parte rehabilitadora y asistencia. Profesorado especialista. Maestro A especialista en pedagogía terapéutica, PT. Maestro A especialista en audición y lenguaje, AL. Maestro especialista en audición y lenguaje con lengua de signos, AIS. Profesorado para la atención al alumnado con discapacidad visual, 11. Profesorado atención al alumnado con discapacidad auditiva o motórica. Orientadora. Personal no docente. Médico A escolar. Fisioterapeutas. Profesional técnico en integración social, PTIS. Profesional técnico en interpretación de lenguaje de signos. 2. Recursos materiales específicos. Son el conjunto de recursos espaciales, materiales específicos de enseñanza y aprendizaje, y ayudas técnicas y tecnológicas que van a facilitar que los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales puedan desarrollar el currículo ordinario, o en su caso adaptado. Eliminación de barreras arquitectónicas y adaptación de las características físicas del aula. Mobiliario adaptado. Mobiliario escolar. Mesas, sillas, reposapiés, atriles, escotaduras, especial para facilitar la sedestación, mejorar el control postural, la manipulación y el acceso a los materiales del alumnado que lo necesite. Ayudas técnicas para el desplazamiento.
Recursos para facilitar la marcha o el desplazamiento de personas con limitaciones en la movilidad temporales o permanentes, que proporcionan mayor autonomía, permitiéndoles realizar mayor número de actividades. Ayudas técnicas para el control postural y el posicionamiento. Recursos para obtener y mantener el cuerpo, cabeza, tronco y extremidades, en una postura correcta que facilite la realización de las tareas escolares y la interacción con los compañeros y compañeras, además de evitar deformaciones, dolor o cansancio muscular. Ayudas técnicas para el aseo o el uso de WC. Recursos que ayudan a proporcionar al alumnado la comodidad e intimidad necesaria para el uso del aseo o el WC. Ayudas técnicas para la comunicación. Recursos para alumnado con graves dificultades en la comunicación que incluyen el uso de técnicas aumentativas o alternativas de comunicación, con el uso de signos gráficos o cualquier otro sistema, de agendas visuales y recursos similares, o de ayudas técnicas electrónicas como comunicadores. Ayudas técnicas para la comunicación auditiva. Recursos tecnológicos para alumnos con discapacidad auditiva, cuyo sistema de comunicación es el lenguaje oral. Son emisores y receptores de ondas de alta frecuencia que mejoran la audición de estos alumnos, audífonos, implantes, micrófonos, emisoras FM. Ayudas ópticas, no ópticas o electrónicas. Instrumentos auxiliares que tienen como finalidad la optimización de la funcionalidad visual de los alumnos con restos visuales. Ayudas tiflotecnológicas. Técnicas y recursos encaminados a procurar a las personas con discapacidad visual los medios oportunos para la correcta utilización de la tecnología. Ayudas técnicas TIC. Ordenadores portátiles, tablets, teléfonos inteligentes, pantallas de TV, que sean útiles para la comunicación y el acceso al currículo del alumnado con necesidades educativas. Ayudas técnicas TIC, periféricos y accesorios. Recursos para facilitar el uso de los recursos digitales y ayudar al alumno a utilizar procesadores de texto o herramientas digitales. B. Adaptaciones de los elementos básicos del currículo. Según el artículo 6 de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, entendemos por currículo el conjunto de objetivos, competencias, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de cada una de las enseñanzas. A su vez, el Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación primaria, en su artículo 11, concreta el elemento contenidos enunciados en forma de saberes básicos. Currículo. Objetivos. Competencias. Saberes básicos. Métodos pedagógicos. Criterios de evaluación. Estos elementos quedan definidos en el artículo 2 del Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación primaria, como sigue. 1. Objetivos. Logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al finalizar la etapa y cuya consecución está vinculada a la adquisición de las competencias clave. 2. Competencias clave. Desempeños que se consideran imprescindibles para que el alumnado pueda progresar con garantías de éxito en su itinerario formativo y afrontar los principales retos y desafíos globales y locales. Las competencias clave aparecen recogidas en el perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica, y son la adaptación al sistema educativo español de las competencias clave establecidas en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 22 de mayo de 2018, relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente. 3. Competencias específicas. Desempeños que el alumnado debe poder desplegar en actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada área o ámbito. Las competencias específicas constituyen un elemento de conexión entre, por una parte, el perfil de salida del alumnado, y por otra, los saberes básicos de las áreas o ámbitos y los criterios de evaluación. 4. Criterios de evaluación.
referentes que indican los niveles de desempeño esperados en el alumnado, en las situaciones o actividades a las que se refieren las competencias específicas de cada área en un momento determinado de su proceso de aprendizaje. 5 saberes básicos. Conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los contenidos propios de un área o ámbito y cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de las competencias específicas. 6 situaciones de aprendizaje. Situaciones y actividades que implican el despliegue por parte del alumnado de actuaciones asociadas a competencias clave y competencias específicas, y que contribuyen a la adquisición y desarrollo de las mismas. Según el nivel de modificación-adaptación de estos elementos, podemos diferenciar 3 grandes tipos de adaptaciones. En la actualidad, algunas administraciones educativas no consideran como un nivel de adaptación curricular las adaptaciones poco significativas. Al tener menor grado de significatividad, y en un intento de normalizar y generalizar al resto de alumnado, estas medidas se consideran medidas generales de atención a la diversidad o adaptaciones de las programaciones de aula. No obstante, desde el punto de vista teórico y atendiendo al nivel de adaptación del currículo, encontramos los siguientes tipos de adaptaciones. B1. Adaptaciones curriculares poco significativas. No modifican sustancialmente la programación propuesta para el grupo clase. Las adaptaciones curriculares poco significativas pueden ser una adaptación de la metodología, de los contenidos, rescatar contenidos trabajados, cambios de secuenciación, eliminación de alguno no básico, o en los procedimientos instrumentos de evaluación. B2. Adaptaciones curriculares significativas. Son medidas excepcionales que implican la selección de contenidos y objetivos esenciales de las áreas del currículo. La enseñanza se aparta significativamente de la del resto de alumnos. Las adaptaciones curriculares significativas requieren control de la tarea a explicar y registrar las modificaciones con relación a los contenidos y objetivos de las áreas que muestran dificultades. Las adaptaciones referidas al qué y cuándo enseñar y evaluar son modificaciones individuales que se efectúan desde la programación común en objetivos, contenidos y criterios de evaluación para responder a las necesidades de cada alumno. Pueden consistir en adecuar los objetivos, contenidos y criterios de evaluación. Estas adaptaciones tienen sobre todo sentido en ámbitos más amplios de desarrollo curricular, PC y programaciones, y resultan un medio idóneo para que los alumnos con NEE compartan objetivos comunes al resto de los alumnos. Dar prioridad a determinados objetivos, contenidos y criterios de evaluación. En algunos casos puede comportar la renuncia a otros objetivos y contenidos, en otros no. Cambiar la temporalización de objetivos y criterios de evaluación. Generalmente este cambio implica conceder más tiempo al alumno con NEE para alcanzar el objetivo. Introducir objetivos, contenidos y criterios de evaluación. Lo más usual es que el alumno con NEE precise alcanzar objetivos y contenidos que no están contemplados en el currículo de referencia, bien porque no forman parte del mismo o bien porque pertenecen a otra etapa educativa. Esta adaptación comportará la introducción de los criterios de evaluación correspondientes. Introducir metodologías variadas y múltiples que consideren los principios del diseño universal del aprendizaje. Eliminar objetivos, contenidos y criterios de evaluación. Consiste en la supresión de objetivos y contenidos y, por lo tanto, de sus correspondientes criterios de evaluación. Siempre que ello sea posible, deberá tenderse a renunciar a aquellos objetivos y contenidos menos fundamentales a lo largo de los sucesivos cursos y etapas educativas. B3. Adaptaciones curriculares individualizadas. Este tipo de adaptaciones suponen un elevado grado de adaptación y significatividad, es por lo que, por su importancia, la desarrollaremos en un apartado diferenciado. 4,4. Adaptación curricular individualizada, ACI. Se entiende por adaptación curricular individualizada el conjunto de modificaciones realizadas en uno o varios de los componentes del currículo y o en los elementos de acceso al mismo, para un alumno a concreto.
Suponen la adaptación individualizada del proyecto curricular de los centros específicos de educación especial y de la programación de las aulas específicas de educación especial en los centros ordinarios, a las NEE de los alumnos y alumnas, a su nivel de competencia y al entorno de desarrollo o espacio vital donde deben actuar. El currículo de referencia será el establecido para el período de formación básica obligatoria, integrando con una gran flexibilidad y adaptabilidad los reales decretos que regulan la enseñanza infantil, primaria y secundaria. Las adaptaciones curriculares individualizadas deben cumplir las siguientes funciones básicas. Concretar la respuesta educativa que se le dará al alumno, indicando el proceso a seguir. Responder desde la programación de curso-aula a las necesidades educativas de los alumnos. Especificar la intervención coordinada con cada alumno concreto de los servicios educativos internos y externos. La evaluación del alumno se realiza en referencia a la ACI y a los criterios de evaluación establecidos. La Orden EDU 849/2010, en su artículo 8, sobre las adaptaciones curriculares individualizadas establece que incluirán la adecuación de los elementos del currículo, las medidas organizativas del centro, los recursos y los apoyos complementarios que deban prestarse al alumnado que presenta necesidad de apoyo educativo, las estrategias didácticas que favorezcan el proceso de aprendizaje y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, entre otras. Su aplicación será responsabilidad del profesor del área o materia correspondiente, pudiendo contar con la colaboración de otros profesionales que participen en la atención al alumnado y con el asesoramiento de los servicios de orientación, y estarán sujetas a un proceso de seguimiento continuado y de revisión periódica, así como de modificación en caso necesario. La elaboración de una ACI es una tarea muy compleja que se comporta la realización de actividades diversas, la toma de decisiones a distintos niveles, así como la participación de distintos profesionales. El diseño de una ACI corresponde con el procedimiento de cualquier planificación educativa. Por tanto, no hay una única forma de realizar la ACI. No obstante, la Orden EDU 849/2010, en el anexo segundo determina algunas orientaciones para el proceso de elaboración, desarrollo y seguimiento de las adaptaciones curriculares significativas. En líneas generales, este proceso es el que sigue. 1. El equipo de profesores que detecte que un alumno encuentra dificultades importantes para participar y progresar en el proceso de enseñanza y aprendizaje, y considere que puede necesitar adaptación curricular significativa, solicitará, a través del profesor tutor, que se realice la evaluación psicopedagógica correspondiente. 2. Los servicios de orientación educativa realizarán o, en su caso, actualizarán la evaluación psicopedagógica del alumno, con la participación de todos los profesionales implicados en la atención al alumno y de la familia. 3. En el caso de que se detecte que el alumno evaluado presenta necesidades educativas especiales, todos los profesionales que lo atiendan, coordinados por el tutor, elaborarán y desarrollarán el plan de actuación individualizado, que facilitará al alumno el máximo desarrollo posible de sus capacidades y la adquisición de las competencias básicas. Siguiendo a Marchesi, Coll y Palacios, 1990, podemos diferenciar 4 etapas en el proceso de adaptación curricular. 1. Etapa de evaluación psicopedagógica. 2. Evaluación del alumno en interacción con el contexto en el que se desarrolla y aprende, para identificar necesidades educativas y fundamentar la respuesta educativa. Nivel de desarrollo y de competencia curricular del alumno. Factores que facilitan su aprendizaje. Contexto y respuesta educativa del aula y del centro. Contexto familiar y social. 3. Etapa de determinación de las necesidades educativas especiales. 4. Establecer las necesidades educativas individuales, que se consideran especiales porque requieren, para ser atendidas, recursos y medidas específicas de forma temporal o permanente. 5. Etapa de diseño de la respuesta educativa. Se deben tomar decisiones sobre propuesta curricular,
Modificaciones en el contexto educativo. Provisión de ayudas personales, materiales y modalidad de apoyo. Colaboración con la familia. 6. Etapa de evaluación y seguimiento. Registro de los avances y revisión de las medidas adoptadas para introducir los ajustes necesarios. 5. Conclusión. La escolarización del alumnado que presenta necesidades educativas especiales se regirá por los principios de normalización e inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo, pudiendo introducirse medidas de flexibilización de las distintas etapas educativas, cuando se considere necesario. Cuando sea necesario, se podrán realizar adaptaciones que se aparten significativamente de los criterios de evaluación y los contenidos del currículo, a fin de dar respuesta al alumnado con necesidades educativas especiales que las precisen, siempre buscando permitirle el máximo desarrollo posible de las competencias clave. Con la aprobación de la LOMLOE y los principios de la inclusión, es de suponer que el número de adaptaciones curriculares a realizar en el sistema educativo se reducirán significativamente, siempre que el desarrollo del currículo favorezca la elaboración de modelos abiertos de programación docente y de materiales didácticos que atiendan a las distintas necesidades de los alumnos y alumnas y del profesorado, bajo los principios del diseño universal para el aprendizaje. Además, contribuirá a que se adopten medidas curriculares y organizativas inclusivas que aseguren que todo el alumnado, incluidos los NEAE, puedan alcanzar los objetivos y las competencias de la etapa.